¿Cómo fue la infancia de Stephen Hawking? El 8 de enero de 1942, día en el que se cumplieron 300 años de la muerte de Galileo, nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con entereza los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de la contienda, un cohete V-2 alemán cayó a pocas decenas de metros de su casa en Highgate, al norte de Londres, pero pudieron sobrevivir. Era el mayor de 4 hermanos. Su padre era biólogo investigador y su madre una secretaria de investigación médica, por lo que no sorprende que se interesara en la ciencia. Como estudiante le atraía la física y las matemáticas, pues pensaba que ofrecían las perspectivas más fundamentales sobre el mundo. Al joven Hawking le gustaba montar a caballo y practicar el remo, pero no hubo nada que lo hiciera sobresalir ni en la escuela ni en sus primeros años en la universidad. Tras cursar estudios secundarios, Hawking ingresó en el Oxford University, donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. Por esa época era un chico de vida normal, cuyas singularidades eran únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por la ciencia. En octubre de 1962, había iniciado sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge. Solicitó trabajar con Fred Hoyle, pero el célebre astrónomo tenía demasiados pretendientes y la petición fue denegada. Muchos años después, el propio Hawking vería el lado positivo, pues de haber sido aceptado, probablemente se hubiera visto obligado a defender la teoría del estado estacionario de Hoyle, desacreditada tras el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965. Pero en 1963, en el transcurso de una sesión de patinaje sobre hielo, el joven Stephen resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos supusieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en pocos años. Sin embargo, se equivocaron. Naturalmente, la vida de Stephen no fue la misma a partir de entonces, pero sus limitaciones físicas no interrumpieron en ningún momento su actividad intelectual. De hecho, más bien la incrementaron. Aunque sufrió una grave crisis depresiva, a medida de que el tiempo pasó y vio que la enfermedad se estabilizaba, recuperó la moral y, en silla de ruedas, comenzó su tesis bajo la dirección del profesor Sciama. Después de doctorarse, trabajó con el físico teórico Roger Penrose en la comprobación matemática del inicio del tiempo. En las mismas fechas, fue nombrado profesor adjunto de matemáticas aplicadas y física teórica de Cambridge. Su universo privado se expandió cuando le propuso matrimonio a su futura esposa, Jane Wayline, que también era de St. Albans y estaba estudiando lenguas modernas. Había conocido a Hawking en una fiesta de Año Nuevo, antes de que se le diagnosticara esclerosis lateral amiotrófica. Se casaron en 1965 y gracias a este matrimonio se convirtieron en padres de 3 hijos. Durante sus primeros años de matrimonio, vivieron en Londres a causa de los estudios de su mujer, que viajó a los Estados Unidos en varias ocasiones para asistir a conferencias. Jane comenzó un programa de doctorado y tuvo a su hijo Robert en 1967. Su hija Lucy nació en 1970 y Timothy en abril de 1979. Después de 25 años de matrimonio, se separaron. Después de obtener el título de doctor en física teórica en 1966, su pasión por el estudio del origen del universo fue en aumento, y sus investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, particularmente en la física de los agujeros negros, que muchos consideraban esto como una idea bizarra. La enfermedad que padecía le dio a Hawking una visión única del mundo. Superó los límites de su discapacidad entrenando a su mente para que funcionara de otra manera. A medida que perdía el uso de sus extremidades, desarrolló una forma de visualizar problemas en su mente para encontrar soluciones sin necesidad de escribir ecuaciones. Y algunos de sus colegas opinan que gracias a esa manera de pensar ha hecho sus más grandes descubrimientos.
Ciertamente, Hawking no solo es comparable con Albert Einstein por su popularidad, al igual que el formulador de la teoría de la relatividad, Stephen Hawking se planteó la ambiciosa meta de armonizar la relatividad general y la mecánica cuántica, en busca de la unificación de la física que permitiese dar cuenta tanto del universo como de los fenómenos subatómicos. En 1974, Hawking fue designado miembro de la Royal Society a la edad de 32 años, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en tener ese honor, y 3 años más tarde le dieron el puesto de profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la cátedra lucasiana de matemáticas que había sido dictada por tan grandes figuras como Isaac Newton y recientemente Paul Dirac. Pero a medida de que los logros intelectuales y los reconocimientos iban sucediendo en su vida, también avanzaba el proceso degenerativo de su enfermedad. Primero, la inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de ruedas. Después, la parálisis se extendió a casi todo su cuerpo. En 1985, contrajo una neumonía que obligó a los médicos a practicarle una traqueotomía, tras lo cual perdió completamente el habla. A partir de entonces, solo pudo comunicarse mediante un sintetizador conectado a su silla, pero ni siquiera eso lo desmoralizó. Escribió otros 7 libros y siguió publicando artículos e impartiendo conferencias. En 1990, el científico se fue a vivir con Elaine Manson, una de las enfermeras que lo cuidaba y con la que 5 años más tarde contrajo matrimonio, y esta segunda relación se prolongaría hasta 2007. Stephen Hawking falleció el miércoles 14 de marzo de 2018 a los 76 años en su casa de Cambridge. Estaba considerado como uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein, no solo por sus aportaciones al progreso científico, sino también por procurar acercar la ciencia al público general. Sin duda, fue un personaje con una gran importancia para la humanidad.